Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Ah, Y bueno, pensamos en ti que quieres aprender rápido pero bien y disfrutas esos momentos. ajá. Totalmente, ¿verdad? Cuando las cosas hacen clic. Sí, sí. Vamos a desmenuzar ideas sobre cómo nos organizamos como personas y en sociedad, los conflictos y la autoconciencia. Exactamente, en esta inmersión tomaremos directamente las ideas de Peterson sobre la conducta humana, las estructuras sociales y la responsabilidad personal, y por supuesto de forma que te enganche y sea fácil de seguir. Sí, nuestra misión hoy es extraer lo más útil de Peterson para entender ideas complejas y ofrecerte nuevas perspectivas sin abrumarte. Y para comenzar, Peterson plantea que la gente no lucha solo por sus creencias, sino para que lo que creen, esperan y desean coincida con la realidad. Interesante. Esa alineación es clave para convivir en paz y predeciblemente porque reduce la incertidumbre. Claro, y esto nos lleva al territorio y al conflicto que vemos en animales, ¿no? Como los pájaros peleando por el mejor sitio para anidar. Una pelea física puede ser costosa para ambos. Incluso el ganador queda vulnerable ante otro rival. Exacto, Al final ninguno se beneficia de la confrontación. totalmente. Y aquí Peterson introduce el principio de la distribución desigual usando las langostas. ¿Qué nos dice esto? Bueno, una langosta derrotada que se atreve a pelear de nuevo tiene más probabilidades de perder. La langosta victoriosa, en cambio, tiene más probabilidades de seguir ganando. Es como si el ganador se lleva todo en el mundo de las langostas. Y Pearson lo conecta con nosotros. Fíjate, el 1% más rico tiene la misma riqueza que el 50% más pobre, y las 85 personas más ricas, la misma que 3.500 millones de personas. Una comparación fuerte para ilustrar aún más estas jerarquías de dominio. Peterson describe los rituales de apareamiento de las langostas. ¿Qué podemos aprender? Los machos dominantes con postura erguida que transmiten confianza obtienen los mejores territorios, comida y más oportunidades de apareamiento. Increíble cómo la postura física, esa señal de dominio, influye, incluso en la reproducción. Fascinante cómo estos mecanismos biológicos se reflejan en nuestra sociedad compleja. Peterson también explora estos patrones en nuestra psicología como la ansiedad. Sí, por ejemplo, los bucles de retroalimentación positiva en la ansiedad con la agorafobia. Alguien que sufre un ataque de pánico en público puede desarrollar ansiedad solo al pensar en volver a esos lugares. Esa ansiedad anticipatoria puede causar síntomas físicos, alimentando el miedo y creando un círculo vicioso que lleva a la persona a evitar salir de casa. Un círculo muy limitante. Peterson también dice que uno puede ser perdedor por costumbre. Si adoptas la postura de una langosta derrotada encorvado, evitando el contacto visual, envías señales de bajo estatus a otros y a tu propio cerebro. Claro. Esto reduce la serotonina, aumentando la ansiedad, la tristeza y las posibilidades de éxito en la vida. Ya veo. Desde encontrar pareja hasta evitar mecanismos de escape dañinos. Es como si cuerpo y mente se reforzaran negativamente. Y la contraparte, ¿cómo romper ese ciclo? Lo opuesto, cuidar tu postura, hablar con firmeza, expresar tus deseos como si tuvieras derecho a ellos. Esto aumenta la serotonina, te hace parecer más capaz, aumenta tu confianza y las posibilidades de que te pasen cosas buenas. Un cambio de mentalidad que se nota en cómo interactúas con el mundo. Peterson también nos recuerda que nuestra experiencia subjetiva es más una historia que una descripción científica de la realidad. Exacto, nuestras vivencias están llenas de emociones e interpretaciones y significados. La muerte de un ser querido no es solo un dato estadístico, es un evento que nos marca profundamente. Y en este contexto introduce el dominio, pero no sobre lo material, sino sobre lo que consideramos importante. Sí, nuestro dominio está en ordenar nuestros valores, priorizar lo que importa. Esto nos lleva al sacrificio virtuoso. Un concepto a veces malinterpretado. Peterson lo aborda desde la tradición cristiana. ¿Qué dice? Aclara que el sacrificio cristiano no es ser víctima perpetua, sino aceptar la finitud de la vida, la traición y la tiranía. Ajá. El verdadero sacrificio es por un bien mayor, no sufrir en silencio ante las demandas de otros. Importante distinción. Peterson también destaca la influencia de los amigos que nos apoyan en nuestros objetivos. Sí, él comparte su experiencia en la escuela con amigos ambiciosos que reforzaban sus aspiraciones frente a las influencias negativas que nos frenan por celos o por mantenernos a su nivel. Y para ilustrar la dificultad de cambiar circunstancias y amistades, Peterson cuenta una anécdota sobre sus amigos Ed y su colega. Sí, tuvo que confrontar a Ed y pedirle que se fuera por su comportamiento. Y luego su primo Chris reflexionó sobre haber tenido amigos, pero perderlos por su propio autodesprecio. Esto nos lleva a preguntarnos por qué algunos no mejoran sus vidas. ¿Qué influye? Peterson reconoce diferencias individuales en inteligencia y personalidad, pero también la indefensión aprendida o la falta de voluntad para cambiar. Y hay un diálogo duro en el texto. ¿Cómo entenderlo? Es alguien que reacciona con violencia desde su humillación y resentimiento proyectándolo en otro.
Usa su desgracia para atacar a quien progresa. Muestra cómo la frustración afecta a nuestras relaciones y la amistad es una calle de doble sentido, ¿no? Exacto. No hay obligación moral de apoyar a quien empeora las cosas. Es mejor rodearse de gente que desea mejorar y cuyas vidas mejorarían si la tuya también. Tiene sentido rodearse de apoyo positivo para evitar lo destructivo. Sí, quienes no aspiran a nada elevado te ofrecerán tentaciones, sentirán celos y sabotearán tu progreso. Esto nos lleva a la idea de que los buenos ejemplos son un desafío para los demás, como el David de Miguel Ángel. La perfección del David te interpela. Podría ser más aspirar a algo grande incomoda a quienes se conforman con el cinismo y la inacción. Y hay que reconocer que no todos tenemos las mismas habilidades ni resultados, como lo aborda Peterson. Reconoce la desigualdad en habilidades y resultados, y que la parte inferior de la jerarquía no es deseable. Ahí la gente es infeliz, se enferma más y vive sin reconocimiento. Surge la idea de la vida como un juego de suma cero, donde si uno gana, otro pierde. Y algunos psicólogos proponen las ilusiones positivas para la salud mental. ¿Qué opina Peterson? Lo critica, dice que depender de mentiras es deprimente. Y pesimista implica que la realidad es tan terrible que solo el autoengaño nos salva. Esto lleva a reflexionar sobre cómo nos tratamos. Pero eso nos hace preguntas. Sí, negocias justamente contigo mismo. Eres un tirano. Identifica qué te molesta en tus relaciones y qué necesitas de los demás. Y para cambiar, propone algo simple, establecer metas pequeñas y alcanzables. Sí, fijarse un objetivo modesto al final del día, actuar y recompensarse por el avance, el interés compuesto a largo plazo. Una estrategia gradual pero poderosa. Peterson también explora la visión de los realistas del Antiguo Testamento sobre Dios. Creían que el Criador sabía lo que hacía y sus mandatos debían seguirse. Vieron que las sociedades que se desviaban terminaban en miseria, esclavitud o aniquiladas con Dios como fuerza de la naturaleza. Y para ilustrar la fe en la bondad, Peterson cuenta una anécdota de su esposa ayudando a un niño angustiado a comer. A pesar de la resistencia, ella le decía que era un buen niño, y eso lo transformó, comió y se mostró cariñoso. El poder de la afirmación positiva, hablando de refuerzo. Peterson menciona a B.F. Skinner. Skinner era realista sobre el esfuerzo positivo, vio lo difícil de esperar a que las conductas deseadas aparecieran espontáneamente. Esto contrasta con el Génesis sobre la expulsión de Adán y Eva y la llegada del sufrimiento. Sí, trabajar la tierra con fatiga y el dolor del parto, ante esto podríamos buscar el placer, pero Peterson busca un significado más profundo. Y Caín y Abel como la entrada del mal con la autoconciencia. Un linaje de violencia que lleva al diluvio a la maldad humana añade otra dimensión a la miseria. Y Peterson usa a Lucifer de Milton, que se enamora de su creación y cae. Advierte del peligro de exaltar la razón por encima de todo. Y en contraste, el mito egipcio de Osiris y Horus contra Set, que simbolizan. Osiris, la tradición Horus, la tensión que vence al mal, aunque con un costo Horus, da su ojo a Osiris en el inframundo, renovar la atención a la tradición. La vida ligada al sufrimiento presente en varias religiones. Buda, cristianismo, judaísmo. Y Peterson comparte anécdotas clínicas perturbadoras sobre el sufrimiento. Una paciente que revela posibles violaciones y la ambigüedad que las rodea, y Mrs. S. desconectada de sí misma y del mundo, buscando una narrativa para entenderse. Casos que muestran la fragilidad en nuestra comprensión y la importancia de escuchar. Carl Rogers proponía que cada uno resumiera al otro antes de responder, para fomentar la comprensión. Una práctica que fomente el respeto. Peterson también dice que las respuestas evasivas muestran falta de esfuerzo. Claro, y extiende la conversación a la enseñanza a conectar hechos con historias relevantes. Una conversación significativa es donde ambos buscan la verdad. Te sitúa entre el orden y el caos, permitiendo la transformación como la música o conectar con alguien. Y Peterson introduce tohu wa bohu y teum, el caos, bajo nuestro orden. El vacío y el abismo de donde surgió la estabilidad al caer, nos enfrentamos a ese caos. Entenderlo ayuda a ver la disrupción no como destrucción, sino como un regreso al origen para un nuevo orden. Como una esposa traicionada que intenta reordenar su realidad. Sus preguntas y emociones reflejan ese proceso. Y Peterson comparte sus propias limitaciones físicas, su aversión a las alturas, su experiencia con vuelos y su incapacidad para ciertas actividades. Y luego ver ardillas sarnosas en un frío extremo. Una obra del absurdo dirigida por Dios en el contexto de sus dificultades. Y la anécdota del profesor que muestra una fábrica china y aboga por un solo hijo. Interesante, el contraste con la posible reacción de los estudiantes chinos que valoran el progreso y la libertad frente a las experiencias de sus padres, una reflexión sobre la perspectiva y cómo las vivencias moldean nuestras ideas. Cuestiona la intención y la ceguera ante las consecuencias. Y hablando del impacto humano, Peterson menciona nuestra comprensión del medio ambiente. Cómo a finales del siglo XIX se creía imposible agotar los océanos,
y Primavera Silenciosa impulsó el ecologismo. Y el aumento de mujeres en la universidad frente a hombres con posibles consecuencias. La dificultad para encontrar pareja en un ambiente femenino y la disminución del matrimonio. Cuestiona priorizar la carrera sobre la familia y si los sacrificios valen la pena. Y la preferencia femenina por hombres de igual o mayor estatus, la brecha entre ricos y pobres hace que el matrimonio sea más exclusivo para ellos. Una ironía sobre la visión patriarcal del matrimonio. Peterson dice que el progreso lleva jerarquías. La igualdad absoluta sería sacrificar el valor, la vida no valdría la pena, las culturas ofrecen muchas formas de ganar. Y las ideas tienen consecuencias, la revolución comunista y sus falsas promesas. Y la compasión como un vicio, personas con rasgos femeninos que sufren por no ser asertivas. Esa amabilidad que esconde falta de límites, y Peterson cuenta su trabajo en Saskatchewan. Su experiencia con los CRE le enseñó sobre las relaciones humanas y la reciprocidad. Y analiza el anuncio de Charles Atlas, la psicología sexual, la fantasía compensatoria y la acción. Y la regla, deja en paz a los skaters. Tolerancia y dejar que cada uno siga su camino sin hacer daño. Y la última, acaricia a un gato o un perro. Su perrocico, y cómo un animal pequeño evoca conexión y la historia de su hija Micaela, sus problemas y recuperación. Resiliencia y esperanza. Las cosas van bien por ahora. Y para terminar, una reflexión por un regalo a Peterson, un bolígrafo con luz. Una metáfora de la guía en la vida. Peterson se pregunta, ¿qué hago con esta luz? Y menciona 2 versículos del Nuevo Testamento sobre usar el conocimiento responsablemente. La sabiduría al aplicar lo aprendido. Te dejamos con una pregunta. ¿Cómo usas tu luz para navegar en la oscuridad? Las ideas de hoy pueden iluminar tu camino. Gracias por acompañarnos.